Y yo creía que eran amigos, mi padre y Ángel. ¿Qué dirías tú que es lo que más caracterizaba a Ángel? La prudencia. Pero digamos que en esa carrera, por ser el más grande de la historia, yo creo que está Márquez. No veo una imagen donde hay una patada, no existe esa Ajá. imagen donde hay una patada. ¿Por qué elegiste periodismo deportivo? No lo elegí yo, me eligió a mí. Buenas tardes, Nico. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Quiero que sepas que creo que eres uno de los periodistas más influyentes en la historia del motociclismo y un Joder, icono, y creo que eres un icono en el deporte español. Y creo que, bueno, para mí eres un auténtico fenómeno. Te considero un referente en la comunicación y en el motor. Así que muchísimas gracias. joder, pues muchas gracias, Gonzalo, por esta intro. Cuando seas jefe, dame trabajo. Por supuesto. Bueno, no estamos aquí con cualquiera, tú lo sabes. Ganaste en el 92 y en el 2006 el premio Ondas. Sí, En el 2009, 2010 y 2011 el premio TP de Oro. sí. Y en el 2014 el premio Antena de Oro. Sí, señor. Muy bien, Gonzalo. Lo Correcto. que pasa que estos premios, Gonzalo, y yo te agradezco que me los atribuyas, pero Ujú. son premios de equipo, son premios a programas en los que yo estaba presentando y en los que yo Sí. estaba, bueno, con un peso importante, ¿no? Pero no son, o sea, son premios a programas Sí, y a personal. y a desarrollos muy grandes dentro de la industria de la televisión. Pero bueno, es verdad que puedo decir que los he ganado. No Sí, me han sí, dado ahí los ninguno. tienes. No me han dado ninguno para mi estantería, pero, pero sí, sí, los hemos ganado. De hecho, esos premios se quedan en las redacciones, ¿sabes? Ajá. Sí. Como no son a título personal, esos Ujú. premios siempre están en la estantería del director de deportes de turno o en la redacción, sí, sí. Bueno, si quieres empezamos hablando del motor, que yo creo que es lo que Sí, más nos gusta a los dos. sí. Te quería preguntar un poco por los inicios, que así el más antiguo que yo recuerde, que no que recuerde, pero sí que conocemos como uno de los más grandes, ¿no? Ángel Nieto, tú has tenido la suerte de poder compartir cabina con él. ¿Qué significa para ti poder estar con él y qué importancia ha tenido para ti estar con él? Mira, Ángel, para mí hay una línea muy personal ahí, que es que yo cuando era pequeño, mi padre tenía un póster firmado por Ángel Nieto. La firma ponía para mi amigo Regino, mi padre se llamaba Regino, para mi amigo Regino de Ángel Nieto. Y yo como niño veía para mi amigo Regino y yo creía que eran amigos, mi padre y Ángel, ¿no? Y fue, bueno, pues que un día le llevó en cabina, mi padre era aviador, le llevó en cabina y les firmó a la tripulación, ¿no? Pero siempre te conservo esa imagen del póster en la pared del garaje de casa muy viva, ¿no? Y cuando me encontré con él por primera vez en la primera sesión de fotos que tuvimos para MotoGP, se lo dije, le dije, oye, ¿sabes que yo creía que tú eras amigo de mi padre y tal? Y me dice, ¿quién es tu padre? Y digo, que no, que es que tenía un póster firmado y le conté la historia. Entonces ahí tenía como una línea que me llevaba directamente al garaje de mi casa, ¿no? Y era una línea como muy personal y muy emocional. Y luego Ángel, desde el primer momento, fue un tío que me abrió la puerta del Mundial de motos, me explicaba todo. Bueno, él era muy generoso con todo el mundo y no, te quiero decir que me decía, tienes que venir, en cuanto llegues al circuito, tú vienes aquí, desayunas conmigo en el motorhome y tal y cual. Pero esto se lo decía, o sea, se lo ofrecía a todo el mundo, ¿no? Porque Ángel era un Sí, tío muy generoso. Entonces, para mí estar a su lado era, ostras, es como si te ponen a comentar fútbol con Messi, ¿sabes? claro. O con Maradona. Es una leyenda, es casi tan importante lo que pasa en cabina como lo que pasa en pista, ¿no? Sí, Estábamos al sí. lado de un tío que ha conseguido 12+1 títulos del mundo y que el segundo detrás de Giacomo Agostini. Entonces, siempre tenía un peso muy importante. Yo las retransmisiones las empezaba con él y las acababa con él. O sea, siempre tenía esa procuraba que saliera así, ¿sabes? Porque luego a veces pasaban cosas, ¿no? Pero mi idea de retransmisión era esto lo empieza Ángel y lo acaba Ángel. A nivel de piloto, probablemente sea de los tres, cuatro más grandes, o si no el que más grande de la historia de España.
¿Qué dirías tú que es lo que más caracterizaba a Ángel como Lo piloto? que más, lo que más le caracterizaba para mí era la prudencia, el no caerse. Porque dentro de la velocidad, él corrió en un gran tramo de su carrera deportiva, había mucho circuito urbano y mucho circuito Sí. largo, circuitos donde te caías, te hacías mucho daño, ¿no? Entonces había que promediar en ese momento la velocidad con el riesgo. Y él era el que mejor promedio le sacaba a eso, siempre. Con lo cual era un tío que, o sea, qué te dice eso? Que pensaba. Que pensaba encima de la moto, que pensaba antes, que pensaba después y que no era aquí enchufo, voy a, como él decía, a mangueta no, a mangueta cuando vaya seguro y cuando tenga la Claro. certeza de que la moto está en su sitio, de que la pista, que estoy en recta, etcétera, ¿no? Pero para mí esa fue el gran mérito, ¿no? Y luego tiene otro gran mérito, que es el de haber sido un pionero en el deporte, con todas las dificultades que eso conlleva. Ser pionero significa que tienes que derribar muchas puertas, que tienes que presentarte por primera vez en sitios en los que nadie te conoce y no hay ninguna referencia de tu país, ni de otros pilotos, ni de nada. Y eso lo tienes que hacer tú por primera vez. Hola, soy español y quiero ser astronauta, ¿sabes? Estas cosas son muy difíciles de hacer, necesitan mucha persistencia, necesitan mucha ilusión, ¿no? Yo creo que es una palabra que le define muy bien en sus inicios de carrera también, y por lo tanto te pondría esos dos factores, ¿no? Por un lado, ser pionero, y con todo lo que ello conlleva, que fue determinante en la carrera de Ángel Nieto, y por otro, el promediar mucho velocidad-riesgo. ¿Tú crees que ha cambiado la historia de este deporte en nuestro país? Porque al final, cuando él corría, yo creo que se hablaba mucho más de las motos. Sí, claro, bueno, él, de hecho, una de sus legados es poner al mundo de la moto donde él creía que le correspondía. Es decir, él estaba siendo campeón del mundo y aquí ni se daban las carreras ni nada, y él salía a otros países y decía, no, ostras, es que esto se da en las televisiones. Claro. Entonces, él hizo también ese camino de hacer que este país viera las motos, que no es solamente correr y ganar, es que el país lo vea. Es como si tenemos bueno, pues a Ilia Tupuria, ¿no? Que hace el camino de ser campeón del mundo, pero además que esa competición se vea en el país y hace, ahora es mucho más fácil porque hay muchos más medios, hay muchas más posibilidades, pero entonces solo había una sola posibilidad, que era televisión española. Y eso lo consiguió Ángel, sí, sí. Que ha cambiado la historia, vamos, 100%. Cuando tuvo Ángel el accidente, mm, Sí, le hicieron un homenaje en el Jarama sí. y yo estaba ahí con mi padre y con mi hermano y con mi madre ¿Mm? y le mandó mi madre una foto mía a Sagelete llorando por cuando en el homenaje Ostras, estaba yo con una camiseta suya de 12+1 sí. y el día de mi cumpleaños se lo mandó por Instagram y le contó que quería ir a las carreras, que cómo podía conseguir entradas porque estaba todo agotado ya. Y al final pues me las dio él y le decimos, gracias, Gelete, tal, no sé qué. ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Cuánto te tenemos que dar? Y nos las regaló. Ujú. Pudimos estar en el motorhome. Conocí a los dos pilotos de su equipo que eran Loris Baz y Héctor Barberá. Conocí a su Qué bueno, familia. qué Yo bueno. creo que fue el mejor día de mi vida. Pues Ángel era lo mismo. O sea, lo que te pasó a ti, me pasó a mí con él. Igual. De repente te ves ahí dentro y dices, ostras, me ha metido en el camión de Sí, sí, Valentino sí. Rossi, ¿sabes? Sí, yo tenía, a ver, 8 años. Guau, Fue impresionante. un momento increíble. No, 8 años, no, 12, perdona. Bueno, vamos con Valentino Rossi. Yo no he podido vivir toda su trayectoria. ¿Qué impresión tenías tú cuando, justo antes de que llegara MotoGP, tenías ya la sensación de que iba a ser uno de esos pilotos que iba a romper con todo, que iba a ser de los mejores y que iba a tener 9 mundiales? ¿O que simplemente iba a ser uno más de los buenos, que iba a tener dos, tres o cuatro? Bueno, a mí me pasa como a ti, que yo la época de Valentino Rossi no la viví. Yo tengo digamos, un problema grande con el motorsport, que es que yo desde que tenía
19 años, yo entré en Canal Plus Deportes de becario y entré en el fútbol. Entonces, desde 1998 hasta 2013, yo me he pasado todos los fines de semana en un campo de fútbol. Con lo cual, ahí no he visto motos, he visto a Cribi campeón, he visto las cosas que había que ver, Sí, ¿sabes? sí, sí. Los resúmenes y tal, pero no he sido un aficionado de ver carreras en domingo porque no he tenido esa posibilidad. Entonces a Valentino Rossi no le he visto en los años desde 2013 que yo recuerdo estar en circuito y hacer muchas entradillas en Yamaha saliendo Valentino Rossi y dejar de hablar para decir, oye, mira, está saliendo una leyenda que la tenemos aquí y que sale a competir ahora al circuito, ¿no? Entonces no te sé decir, no puedo contestarte a esa pregunta de si le veía como la leyenda que luego fue o si le veía como nomás. No te lo puedo contestar porque no la sé. Los que estaban entonces en pista y en el circuito, porque yo he hablado ya con mucha gente de esta, le veían especial, pero no tan contundente como para ganar 9 mundiales, ¿sabes? Le veían el típico chaval, el típico gamberro que llega y que te revoluciona todo, pero no le veían tan dominador como luego finalmente fue. Mm. Además, yo creo que Rossi era un tío muy gracioso, ¿no? Cuando corría. Como cuando un chaval te hace gracia de tu clase y siempre suspende, ¿no? Pues Sí, este ganaba y encima era gracioso. sí, sí, correcto. Pues es buena comparativa, sí. Yo creo que llamaba mucho la atención a la afición, ¿no? Allí en Italia, yo creo un poco por eso. ¿Tú qué piensas? Él se ganó, o sea, ten en cuenta que igual que en España Ángel Nieto fue pionero, en Italia, sin embargo, tenían una tradición Sí, mucho mayor que la nuestra. Entonces, cuando sí. apareció Valentino Rossi, la afición ya sabía de qué deporte se estaba hablando y la afición ya sabía que a ese tío había que unirse, ¿no? Porque era el típico, lo que tú dices, el típico cachondo, el típico Sí. tío que te revoluciona. Entonces en Italia pasó a ser, es que te iba a decir muy querido, no sé hasta qué punto muy querido o muy incluso idolatrado, ¿sabes? Todo el país detrás de él. Él tuvo luego un lío gordo ahí con fiscal, con Italia y se fue. Le sentó un poco mal la fama, digamos, políticamente hablando. Ujú. Pero volvió y cuando volvió se hizo un poco burbuja dentro de Tabulia, volvió y dijo, vale, pues a partir de ahora soy yo y mi gente. Y ahí se hizo un poco más hermético, pero bueno, para ese momento ya tenía todo el país detrás. En Italia lo adoran y sobre todo lo grande de Valentino es que marketingianamente ha sido un estandarte en MotoGP o en el Mundial de Motociclismo porque hay banderas amarillas por todo el mundo, hay cascos con el 46 por todo el mundo, hay camiones de transporte con la pegatina del 46 por todo el mundo. Eso es muy difícil de conseguir. Sí. ¿Dirías que es el más grande de la historia de este deporte? No, no. No, el más grande de la historia, primero no se ha acabado la historia y todavía no lo sabemos, pero digamos que en esa carrera, por ser el más grande de la historia, yo creo que está Márquez como más grande de la historia, sí, sí. Vale. Pues si quieres pasamos justo a Marc Márquez. Em, Ha sufrido muchísimo. Tiene un estilo de pilotaje que es muy diferente al de Ángel Nieto, que decías antes, que era muy, muy calmado, que sabía cuándo tenía que arriesgar y cuándo no. ¿Qué te parece el estilo de pilotaje de Marc? Marc ha evolucionado desde que comenzó hasta cómo lo estamos viendo pilotar hoy y es un estilo que traspasa la pantalla. O sea, es un estilo que te hace ver que hay peligro cuando simplemente está en una recta, ¿sabes? O sea, te transmite la velocidad, que al final y al cabo es el mundial de velocidad y dices, bueno, veo que van a 300 kilómetros por hora, vale, y puedes llegar a asumir eso, aunque no lo entiendas muy bien, que es ir a 300 kilómetros por hora. Mm. Pero tú lo ves en pantalla y dices, hostia, este va rápido. Entonces, esta es la gran virtud de su pilotaje. Con Honda era mucho más explícito en esto, porque, bueno, la Honda era una moto muy nerviosa, era una moto muy,
muy radical en un momento dado. Él apretaba mucho en el tren delantero, hacía pivotar la moto sobre el tren delantero y esto es algo que a la gente le estalla la cabeza. Hacía unas salvadas increíbles, ¿no? Llegó a Sí. tener 4 puntos de apoyo en curva. Ahora es menos exagerado en Ducati porque estamos hablando ya de otra competición diferente a la que cuando él empezó en MotoGP. Y, y bueno, quiero decirte, cuando la moto ha sido salvaje, él ha sido el más salvaje. Y cuando la moto necesita un ingeniero encima de ella, él ha sido el más ingeniero. Con lo cual es un tío que soluciona problemas en pista, sin ir más lejos. Entonces, digamos que por eso es el mejor de la historia, porque todo eso lo ha sabido concretar en un palmarés que le considera el más top de la historia y además tú puedes decir, bueno, es que ha tenido varias fases en su carrera, o sea, ha tenido todos los ingredientes para ser incontestablemente el mejor de la historia. Hemos vivido hace muy poco, bueno, muy poco. Ha acabado, yo creo que para mí lo que es una época, desde 2013 a 2019, 2020, teníamos pilotos como Valentino Rossi, Marc Márquez, que sigue todavía, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Iannone, Dovizioso. ¿Crees que ha sido la mejor época que ha tenido el motociclismo? No, no. Yo creo que ha habido épocas muy grandes que yo no he vivido, pero sé reconocerlas. La época de los americanos fue una época muy, o sea, digamos como, guau, ¿qué está pasando aquí? Unos tíos que derrapan en el asfalto para que la moto vaya rápida, ¿no? O sea, cuando vino Kenny Roberts, ¿no? Y toda la saga que le sucedió con Swans, con Rainey, con Lawson. Bueno, esa época fue muy grande, ¿no? La época de los americanos. La época de los Big Four, esto que dices tú, con Valentino, Jorge, Dani, Marc, ha sido también otra importante, pero más atrás echas la mirada y la época de Barry Sheen también tuvo que ser guapa, ¿sabes? O sea Sí. que, bueno, cada momento tiene sus pilotos, cada momento tiene su circunstancia y compararlos, yo creo que, yo creo que lo que mueve a la gente a ir al circuito y a interesarse por el deporte es el peligro al que se someten los pilotos. Y, y claro, la moto era muy peligrosa antes de que llegase las actuales circunstancias en las que se pone MotoGP, que bienvenidas sean, ¿no? Con circuitos con escapatorias, con airbags en las motos, con una atención médica rápida en pista impresionante. O sea, ahora se compite con mucha seguridad. Siendo si interpretas que frenar a 360 encima de una Sí, moto sí, es sí, algo no, seguro, ¿no? sí. Pero se compite con mucha seguridad. Luego ya después de esta época gloriosa del motociclismo, yo creo que pasamos a una que yo por lo menos no la viví con tanta energía, ¿no? Yo siempre que veía las motos, recuerdo todos los fines de semana ver las motos con mi padre, todos en el sillón, y siempre que había algo nos poníamos de pie, nos levantábamos, gritábamos, pero yo creo que de la época de 2020 a 2023, cuando se lesionó Marc, yo no lo viví con tanta energía. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, n- tiene que ver, yo creo, con cómo te llega la velocidad a la pantalla y cómo te llega el peligro a la pantalla. Cuando tú estás en el sofá viendo la carrera y van a una frenada dos pilotos en paralelo y sabes que ha llegado el momento de frenar porque los has visto durante 15 vueltas y no están frenando y ya te empiezas a encoger, ¿no? Sí. Claro, ¿cuántos pilotos hacen eso? ¿Cuántas veces se da esa circunstancia sin Marc en pista? Se dan muy pocas. Entonces, es normal, ¿no? De hecho, yo no sé cómo viviste tú el doble Jerez de la lesión importante de Marc, pero la primera lesión de Marc, él iba sin cadena, o sea, iba totalmente despendolado, totalmente por encima del límite, lo salvó Dios 3 o 4 veces y ya la quinta se pegó el trastazo, ¿sabes? Pero es que se veía que iba fuera de sitio. Eso es un piloto único y, y- y normal que con él fuera de pista no hayas vivido con esa energía las motos.
Yo tampoco, ¿eh? O sea, Ya, bueno, vas viendo, vas viendo. Un piloto que me ha trasladado un poco esas sensaciones también ha sido Jorge Martín. Jorge Martín cuando está sí. tirando vuelta rápida, guaga, ¿eh? Y Fabio Quartararo está tirando vuelta rápida, le ves el asunto. Pero es que Marc es en cada instante. De ¿Crees hecho, que- de hecho, perdona que ya te acabo esta pregunta. Dime. Cuando hay un piloto tirando vuelta rápida, hay muchos que tienes que ver el crono para ver si va rápido o no. Sí, Cuando está Mark, ya sabes si está lo tirando sabes. vuelta rápida o Sí, no. sí, sí. Mm, ¿crees que tiene todo para ganar el año que viene? Sí, 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 sin ninguna duda. Sí. Vale. Otra vez nos vamos un poco para atrás. 2015 Malasia. Mm, el fin de semana que todo el mundo le recuerda como ese fin de semana Rossi tiró a Márquez. La patada de Rossi a Márquez. ¿Tú ves patada? Esto me ha traído muchos problemas, pero no veo una imagen donde hay una patada. No existe esa Ajá. imagen donde hay una patada. Eh, Es lo único que te puedo decir. Es que yo no lo veo. Entonces, yo no sé si hubo o no hubo patada, pero yo no la veo. El, eh, yo, la gente cuando me dice, es que vienes del fútbol y no entiendes nada, justo por haber hecho mucho fútbol, sé que hay muchas faltas que parece que le han arrancado el cuello Sí, al futbolista y luego ha sido un piscinazo. sí. Entonces, la imagen o la ves o no sabes si ha pasado o no ha pasado. Esto es así. Y entonces yo ahí, si tengo que ser honesto y tengo que ser honesto con mi profesión, no puedo decir que hay patada cuando no la veo. Sí, te lo agradezco. Esto solo lo saben ellos, realmente. Ajá. Em, ¿Crees que esos roces que tuvimos esa temporada y ya a partir de 2015, crees que vienen de antes o crees que es algo que aparece en ese momento? Sí, eso está también muy contado. 2015 fue un año muy duro para los dos. Viene del año anterior, cuando Rossi invita a Mark al rancho y Mark, bueno, se presenta allí con un técnico con su moto y tal, y no se sabe tampoco si le ganó o no le ganó, porque han dejado eso también en interrogación, Ujú. pero ahí hubo algo que Rossi le sentó mal de Mark. Y a partir de ahí empezó un asunto feo entre ellos que empieza ya en pista en Argentina, cuando Marx está quedando sin neumáticos y el otro le adelanta y le tira la moto y Rossi hace un extraño y Marc cae, luego van a Assen, también tienen ahí un rifirrafe, que el otro se hace la chica en recta. Es decir, van pasando cosas. Australia, donde Rossi se mosquea cuando su círculo íntimo le dice que Marca está jugando con él. Bueno, y eclosiona todo en Malasia, pero sí, lo de Malasia venía de lejos. O sea, tú crees como que en Malasia explota, ¿no? Sí, sí, no creo, no. O sea, esto Ajá. es una evidencia. En Malasia explota la bomba porque, que alguien había fabricado, que entre los dos habían fabricado y que mm, por decirlo de alguna manera, yo creo que el círculo íntimo de Rossi es el que le prende, el que le pone ¿cómo se dice a la bomba? Un timer, ¿no? A la bomba. Ah, sí. Vale. Ahora si quieres pasamos a hablar un poco más de actualidad. Hemos visto un año muy raro de Peco. El año pasado estaba luchando por el Mundial con Jorge y este año le hemos visto muy atrás. Creo que ha quedado cuarto en el Mundial. Ha Mm, quedado por- quinto. Quinto. ¿Por qué crees que le ha pasado esto? ¿Crees que ha sido algo más mental, algo de la moto? Le pasa por varias cuestiones y el resumen, todo el embudo al final va a la cabeza, va al asunto mental. Yo creo que lo primero que le pasa es que él afronta mal cómo, cómo competir a Marc como compañero. Y lo afronta mal desde pretemporada, donde, donde van haciendo, él va haciendo trabajo y el otro está poniendo la moto ya para ganar la primera carrera. Hace dos victorias Márquez seguidas y Peco dice, bueno, en Qatar veremos que en Qatar esto le ha favorecido los circuitos a él tal y cuando llegan a Qatar Marc hace un 37 en Qatar. Entonces
Esto ya a Peco le descuadra, empieza a buscar soluciones. Son dos pilotos diferentes. Uno de ellos necesita una moto que corra, que es Mark, y el otro necesita una moto que corra mucho y que corra y que esté perfecta. Entonces, Peco en la búsqueda de esa moto perfecta no encuentran un arma o una herramienta para afrontar a Mark, para enfrentar a Mark, y a mitad de temporada se rinde. Se rinde porque dice, hasta aquí hemos llegado, porque de las 12 primeras carreras, en 10 de ellas, Peco hace como mínimo P4. Entonces, Peco estaba para luchar el Mundial. Un Mm, Mundial larguísimo, de 22 carreras largas y 11 sí. y 22 sprints, ¿no? Que se te pueden poner en 22 más 11 o 33, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el mundial más largo de la historia y Peco no le da la energía para aguantar a Marc. Para mí ese es el gran resumen, ¿no? No le da la energía y hay un momento que tira la toalla y dice, va, esta moto no va y se le suman los problemas, se le suma el problema de que ya Alex Márquez está totalmente enchufado con el subcampeonato y a partir de ahí mira para atrás y viene Bezzecchi y ya le pasa a Bezzecchi y mira para atrás y le pasa a Sí. Costa. Entonces, imagínate. Nada, todo mal para Peco esta temporada. Pero la causa original de todo esto es, creo, para mí, creo que él no sabe cómo enfrentar a Márquez Vale, desde el mismo box. vale. Luego Fabio Quartararo, es un piloto que a mí me encanta, ganó en 2021. Em, yo para mí creo que el mercado 2027 ya ha empezado, porque es cuando acaban todos los contratos. ¿Crees que puede cambiar de moto? Bueno, Fabio Quartararo quiere. Y seguramente pueda, claro, porque es un piloto. Hemos hecho ahora unos vídeos de análisis de pilotos de esa temporada y Fabio Quartararo, ¿cuántas primeras líneas dices que ha hecho esta temporada? Ha hecho No sé si bastante. bastantes, dime de un número a otro. En las En 22 22, carreras, pongo que ¿cuántas? Márquez ha hecho 15, pues habrá hecho 5 primeras líneas. Ha hecho 10 primeras líneas Fabio Quartararo, con 5 poles. Una locura. Claro, entonces imagínate, o sea, es un pilotazo. ¿Y por qué luego esas 10 primeras líneas, 5 poles, no las ha podido trasladar a la carrera? Es obviamente ya un problema de moto, un problema Sí, mecánico. Por eso esa es la diferencia con Peco, ¿no? Que Peco ha tenido una moto con la que estaba en P4, como mínimo era P4, pero estaba en el podio continuamente y no ha tenido la paciencia de hacer de ser consistente y sólido ahí. Porque si hubiera estado ahí, o sea, el subcampeonato se lo tendría que haber luchado a Alex Márquez, sí. seguro. Entonces, este es el gran espejo en el que no quiere mirarse Peco, ¿no? O si se mira, tiene que sacar conclusiones. Un tío que no tiene una moto para hacer las carreras y sin embargo te hace 10 primeras líneas, ¿no? Claro. Em, Alex Márquez, creo que a mí me ha sorprendido, desde luego, sobre todo al principio de temporada, que estaban él y Marc estaban siempre primero o segundo, casi siempre. ¿No te ha sorprendido a ti? A mí sí me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque ha sido muy constante en estar detrás de su hermano, que significaba, o sea, el planteamiento que hizo él es, cuanto más cerca esté de Mark, Mejor me parece. más cerca voy a estar del título y del subcampeonato. Esto es así. Entonces hubo una primera parte de temporada en la que era estremecedor ver los números de las sprint races. Es que eran 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 todo el año. Y en carreras casi muy parecido, ¿no? Entonces, sí, esa constancia de Alex me ha sorprendido. Luego, Jorge Martín el año pasado ganó el Mundial. ¿Qué crees que podemos esperar del año que viene? Porque ha tenido mucha mala suerte con las lesiones este año. ¿Qué crees que podemos esperar el año que viene?
Bueno, es un piloto que los médicos, cuando reapareció en Valencia este año, le dijeron, estás biológicamente destruido. Eso significa, o yo lo entiendo, como que si te pasa algo, tu cuerpo ya no tiene capacidad de recuperación. O sea, lo que te pase, eso ya no se puede recuperar. Si te rompes el dedo meñique, olvídate del meñique porque tu cuerpo ya no, biológicamente no da para recuperar esa lesión en el meñique. Ujú. Entonces, imagínate, yo creo que es un piloto que tiene que caminar todavía hacia una recuperación sólida de física y a partir de que recupere físicamente tendrá que entender la moto y a partir de ahí competir. O sea, yo creo que le queda bastante y no creo que sea un año que en la primera parte de temporada, yo sinceramente no le espero en la primera parte de temporada, sí le espero en la segunda. En la segunda le espero, pero bueno, porque Martín es un piloto muy rápido, va a estar en primeras líneas y a partir de ahí MotoGP, pues, si estás en primeras líneas ya estás, muy mal te tiene que ir para que no hagas podio, ¿no? Entonces, bueno, pero yo lo espero siendo sensato, mitad de temporada. Vale, ahora si quieres pasamos a hablar un tema, yo creo que es un poco más personal. ¿Por qué elegiste periodismo deportivo? Pues porque no lo elegí yo, me eligió a mí, porque yo lo que quería era ser cronista político, cronista parlamentario. Ujú. Y sin embargo, lo primero que me surgió como posibilidad de trabajo fue ser becario en redacción de deportes. Y es que cuando entras, o sea, cuando entras en una redacción ya no te saca de ahí nadie, ¿sabes? Y dije, pues esto ha sido. Y el deporte me chifla, me chifla. Entonces dije, ya está, pues he caído aquí, he caído en el planeta Marte y soy astronauta. Pues en Marte me quedo. Esto es lo que hay. Y entonces no elegí el periodismo deportivo, pero sí había elegido el periodismo porque a mí me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer y luego escribir. Y entendí con un poquito antes de tu edad, con 14, 15 años, entendí que para ganar dinero siendo escritor era aquello muy difícil y sin embargo había una profesión que te pagaba por escribir, que era periodismo. Y entonces siempre, o sea, ya me centré en ser periodista desde que tenía 12, 13 años. Bueno, has estado, me parece muy curiosa tu historia, la verdad, porque yo creo que al final nunca sabes dónde vas a acabar. Entonces, creo que empezar en deportes, que aunque te gustaba mucho, no era tu idea principal, así que me parece muy curioso. Bueno, así Em, va la vida. luego, de 2004 a 2020, te hemos visto en la televisión. ¿Cuál dirías que es el momento que más has disfrutado? El momento que más he disfrutado yo presentando, no sé, mira, a mí hacer el informativo con Juanma Castaño me flipaba. Pero cualquier informativo, ¿eh? Ponerte ahí en Deportes 4 era como que te dieran un Ferrari y tirar vuelta rápida, ¿sabes? Era la bomba. Entonces es como, ¿y qué circuito te gusta más? Pues me da igual, tío, estoy en un Ferrari en un circuito, o sea, Ya. me da lo mismo. Que cuando te gusta mucho la profesión, no tienes un momento tal, ¿sabes? Ajá. Ahora te puedo decir momentos importantes, no que me hayan gustado, porque me gusta todo, o sea, es que me gusta, acabo de hacer una entrevista con Manu Gas y pues me gusta, es que me gusta. Entonces, ¿esa me ha Claro. gustado más que la de Márquez? Pues sí y no, o sea, es que me da igual entrevistar a Márquez que a Manu Gas, ¿no? Ajá. En sí, el hecho de la entrevista me gusta. Pero cosas importantes, pues cuando grabé como reportero, cuando grabé cosas en el fútbol que tuvieron trascendencia, ¿no? Cuando grabé a Bilardo con Maradona, cuando grabé a Benito Floro una charla en el vestuario, cuando, pues, no sé, traes imágenes al canal, ¿sabes? Que tienes a Jupp Heynckes diciéndole a Hierro que vaya a saco a por el delantero del Atlético de Madrid, que no me acuerdo cómo se llama en aquella época. Bueno, son cosas que vas haciendo y que dices, guau, esta profesión mola que te cagas, ¿sabes? Estoy grabando cosas que la gente no ha visto todavía y ha estado delante de sus narices, ¿no? Ya. Entonces, esos han sido momentos importantes. Luego, delante de cámara, pues
Es que te digo lo mismo, tío. Pues desde hacer Colón con Ángeles Barceló, hasta estar haciendo los informativos con Juanma, no sé, hasta narrar. He narrado el séptimo y el décimo Roland Garros de Rafa Nadal. Muchas cosas, tío, no sé. Muchas cosas. He narrado los títulos de Márquez y de Jorge Lorenzo, no, muchas cosas. Vale. En 2021 abres tu canal de YouTube y en Twitch también. Mm. ¿Qué te lleva a tomar esta decisión? Pues que tenía que pagar mogollón de facturas. Todavía tengo que pagarlas. Entonces necesito dinero. Y Ajá. lo único que sé, no es lo único que sé hacer, pero en lo que más a gusto estoy es en el periodismo. Y hoy las plataformas te permiten hacer periodismo y, bueno, si lo optimizas puedes ganar dinero. Y entonces por eso abrí tal, porque no me fichaba nadie. Nadie me llamó para contratarme y cuando no te contrata un tercero, pues te toca autocontratarte. O sea, sacarlo. Y lo bueno que tiene ahora mismo la comunicación y el momento en el que estamos, con todas sus dificultades y todas sus pegas, es que tienes una posibilidad de camino eh, hecho por ti mismo. ¿Qué piensas tú que tiene que tener un gran periodista que es fundamental para esta profesión? Lo principal es ganas de contar lo que pasa. El periodista es un profesional que cuenta lo que pasa. Y no hay grandes periodistas versus periodistas pequeños. Hay periodistas que hacen bien la profesión y periodistas que la hacen mal. Es decir, hay gente que cuenta bien las cosas y hay gente que la cuenta mal porque o no usa bien las herramientas o no tiene esa habilidad, ¿no? Eh, pero con ir contando las cosas que ocurren de una manera decente y honesta es el único requisito que te pide el periodismo. Luego que sea más trascendente o menos lo que tú cuentas depende un poco también de la suerte que tengas, de la intuición que tengas, del trabajo que tú pongas. ¿Sabes? Si tú quieres ser periodista y trabajar 8 horas, pues bueno, pues serás un periodista decente y bueno. Si quieres ser trascendente, pues a lo mejor tienes que trabajar un poquito más de 8 horas, ¿sabes? O a lo mejor eres un tío con muchísima suerte como yo y no hace falta que trabajes las 8 horas. Con trabajar una, pum, ya te has encontrado el bombazo, pero no suele ocurrir, ¿eh? Por lo tanto, principal cualidad, querer contar lo que pasa. Pues muchísimas gracias, Nico. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, poder charlar contigo un ratito. Así que muchísimas gracias. Nada, a ti por llamar, por localizarme, por insistir, que vaya muy bien. Muchas gracias Vale, mil por gracias, venir Nico. y a ti por la entrevista. Un Vale, abrazo fuerte gracias. y Adiós. suerte. Chao, chao. Gracias.